Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a meditar un poquito qué es lo que nos dice la palabra de Dios hoy. La palabra de Dios de hoy es muy interesante, tiene elementos muy lindos. Primero recordemos lo que dice la oración colecta. Señor Dios, que muestra la luz de tu verdad a los que andan extraviados para que puedan volver al buen camino, concede a cuantos profesan como cristianos rechazar lo que sea contrario al nombre que llevan y cumplir lo que ese nombre significa. ¿Y qué significa ser cristiano? ¿Alguno me puede decir? Creer en Cristo. Creer en Cristo, sí, pero particularmente amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser y al prójimo como a ti mismo. Eso significa ser cristiano. Ser cristiano implica necesariamente caminar de la mano de la justicia, del amor, de la verdad, de la santidad. Pero siempre al lado del prójimo, siempre respetando al prójimo. La primera lectura es una lectura, pues, de Amós. ¿Qué le pasa a Amós? Llega a Betel. Betel, recuerden que era la ciudad santa de Dios, era el lugar donde estaba el templo de Dios. Y entonces llega Amós a predicar, a profetizar. Profetizar significa anunciar en nombre de alguien. En este caso lo hacía en nombre de Dios, ¿verdad? Y lo que profetizaba no le gustaba a la gente. Entonces llegó Amasías, que era el sacerdote del templo de Betel, y le dijo: vete de aquí, visionario, y huye al país de Judá, y gánate allá el pan, profetizando, pero no vuelvas a profetizar en Betel, porque es santuario del rey y templo del reino. O sea, lo que estaba diciendo no era del gusto del rey, no debía decirlo en el templo, que era el lugar de Dios. Y el sacerdote, que estaba defendiendo, por supuesto, sus intereses personales y los intereses del rey, le dice a Amós: mejor te vas. ¿Y qué le dice a Amós? Mira, discúlpame, pero yo no soy profeta. Era un pinche pastor de ovejas, y llegó Dios y me sacó de ahí y me puso aquí al frente y me dijo: ve a profetizar a mi pueblo Israel. Y aquí estoy profetizando lo que el Señor quiere, porque el Señor hace y quiere como Él hace y quiere. Y lo que nos toca a los demás cristianos es cumplir su voluntad. Donde creamos que estamos escuchando el llamado, allí deberíamos actuar. Por eso decimos con el salmista: muéstranos, Señor, tu misericordia. ¿Para qué? Para que podamos escuchar las palabras del Señor, para reconocer que está cerca su salvación, para comprender que la misericordia y la verdad se encuentran, que la justicia y la paz se besan, como dice el salmista. El Evangelio es muy parecido al tema de Amós, pero en este caso es Cristo el que manda a los 12. Bueno, aquí en esta lectura que hicimos, en esta versión que nos muestra el texto, dice los 12. Podemos buscar en la Sagrada Escritura y vamos a encontrar que en algunos casos dice los discípulos. Entonces, puede ser que haya mandado solo a los 12, pero también puede ser que haya mandado a los discípulos. Y recordemos que los discípulos no eran solo los 12. Entre los discípulos habían hombres y mujeres de toda clase. Entonces, si mandó a los 12, pues mandó a un asesino, mandó a un ladrón, mandó pescadores, mandó a todos los que él escogió, que fueron gente sacada del pueblo para mandarlos a predicar. ¿A predicar qué? El reino de Dios. ¿A expulsar qué? A expulsar los demonios.
¿Cuáles demonios? Ya hemos hablado de eso. Aquellos que nosotros mismos tenemos, con los que nos enviciamos. El demonio del juicio, el demonio de la competencia, el demonio de la crítica, el demonio de estar haciéndole el mal al otro, de estar buscando el mal del otro. Jesús mandó a los 12, mandó a los discípulos, como sea, los mandó de 2 en 2. ¿Y los mandó a qué? A predicar. Los mandó a que caminaran por los pueblos, a que cuando llegaran a alguna casa, se quedaran en esa casa, hasta que se fueran. Y que si no eran bien recibidos, entonces sacudieran el polvo de los pies. Esto es, poner delante de Dios que aquellos no quisieron escuchar la palabra de Dios, de dónde venía. Recordemos que en esta época Jesús para los judíos era un revolucionario. Jesús para los judíos era una secta. En esta época Jesús está mandando a hombres, y a lo mejor también mandó mujeres. No lo sabemos porque el texto no lo dice. Aquí dice los 12, pero hay otros textos que dicen los discípulos. Así que haya mandado a los que haya mandado, los mandó en un momento en que para efectos del pueblo de Israel, esto era más bien un movimiento contra la religión, contra su fe. ¿Y qué es lo que ellos predicaban? Predicaban que le damos gracias al Padre, como dice San Pablo, por Jesucristo, que nos ha bendecido con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Le damos gracias porque eligió a Cristo antes de crear el mundo para que fuésemos santos e irreprochables ante Él por el amor. Le damos gracias porque Cristo con su sangre nos ha redimido, nos ha traído el perdón de los pecados, nos ha hecho parte de la providencia de Dios. Porque Cristo nos ha hecho herederos también a nosotros. Porque estábamos destinados por decisión del que lo hace todo según su voluntad. Tenemos que aprender a reconocer que Dios nos sigue llamando constantemente para que hagamos su voluntad en nuestras vidas. Y eso se traduce en cumplir su voluntad en mi tiempo de trabajo, en mi hogar, con mi familia, con mis amigos, en la iglesia, cumplir su voluntad y llevar su palabra a todo el que la necesite. No importa si es blanco, negro, amarillo, rojo, verde. Lo que importa es que el mensaje de Dios sea llevado para que Dios sea conocido por todos, porque es para todos. Que el Señor les conceda la gracia, nos conceda la gracia de llevar su palabra por todo el mundo con nuestro ejemplo. Que así sea. Amén.